En el nombre de Jesús, nuestro Señor, vamos a continuar en nuestro estudio en el libro de los Hechos de los Apóstoles y vamos a dirigirnos en oración. Primeramente, vamos a pedir la ayuda de nuestro Dios, la iluminación del Espíritu Santo sobre nuestros corazones. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias en esta hora por este tiempo maravilloso de poder abrir las Escrituras, de tener la libertad de leerla, de estudiarla. Te pido, Padre, ilumines los corazones de todos los que estarán escuchando esta predicación. Que tú hagas entender, esclarecer aquello que necesitamos. Y te agradezco una vez más por la libertad. Y recuerdo también, Padre, a aquellos hermanos que están siendo perseguidos por el mundo, aquellos que no tienen la libertad de sentarse tranquilamente por temor a la persecución, pero tú estás con ellos y oro por ellos. Encomiendo a ti el resto de este estudio, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos, hermanos, en el capítulo 17 del libro de los Hechos, aclarando un poco, es la segunda división del libro y es el segundo viaje evangélico del apóstol Pablo. El capítulo 17 presenta la fundación de la iglesia en Tesalónica, también presenta a los judíos de Berea y que también allí hubieron que se convirtieron. Bueno, y después presenta a Pablo en Atenas, y en esta sección estamos, Pablo en Atenas. Bueno, y esta parte del libro de los Hechos es extenso porque Pablo presenta allí el Evangelio a los atenienses. Bueno, y yo estoy dividiendo esta predicación del apóstol Pablo en Atenas. Estoy en la sección que he titulado El Dios de las providencias frente a sus criaturas. Esto encontramos en los versos 26 al 28 y que voy a leer de nuevo con ustedes. Hechos capítulo 17 versos 26 al 28 dice: Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Bueno, esta sección, el Dios de las providencias frente a sus criaturas, tiene varias subdivisiones que yo he titulado, y el primero es la unidad de la raza humana, es decir, todos los hombres provienen solamente de Adán. Como dice, Él hizo de un solo hombre todas las gentes. Bueno, ese es el primero. El segundo es el orden de los tiempos, que ya hemos meditado en el verso 26. El tercero, en el mismo verso 26, los límites de la habitación de los hombres. Y allí hemos llegado y hemos concluido leyendo Deuteronomio 32, verso 8. Dice: cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la cuerda de su heredad, o la heredad que le tocó. Hasta ahí llegamos para redondear o concluir
los límites de la habitación de los hombres. Esto entonces incluye hasta dónde los hombres van a llegar, dónde van a habitar, qué naciones habrá, todo eso. Y vamos a continuar todavía en esta sección, leyendo ahora en el verso 27, y se titula Palpando para hallar a Dios. Es todavía la subdivisión de esta sección, el Dios de las providencias frente a sus criaturas. Leo el verso 27. Para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dios ha mantenido un orden relativo en el mundo. Aún después de la caída de Adán y también antes de establecer su reino perfecto en el mundo, Dios estableció y mantuvo un orden relativo en el mundo. Esto es con el fin de impedir que todo degenere en apuro o en un caos. Y también esto hace posible, además, que los hombres puedan buscarle dentro del defectuoso gobierno humano, pero también bajo las providencias divinas. Hoy estamos en el Día del Hombre y realmente el hombre está al mando. Sabemos que Satanás detrás de todo, pero estamos aquí, como estamos leyendo, que Dios es el que estableció los límites para que los hombres busquen a Dios. La plena luz solo irradia dentro del Verbo encarnado, que es Jesucristo, pero había existido una media luz crepuscular que iluminaba las grandes obras de Dios, hermanos. Esto revelaba su eterna potencia y divinidad. No faltaba tampoco la voz de la conciencia que juntamente con las operaciones de la providencia de Dios en el mundo invitaban a los hombres a buscar algo más de arriba, buscar algo de arriba. Y aprendemos esto en Romanos capítulo 1 primeramente, que vamos a leer verso 18. Romanos 1, verso 18. Dice, hasta el 20 leo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El Espíritu Santo dice que el hombre no tiene excusa y que Dios le dio la verdad de la realidad de su existencia. Es decir, Dios le dio al hombre. El hombre tiene en sí, pero el hombre detiene con injusticia, dice. Detiene con injusticia esta verdad, o aplasta esa verdad, no quiere. Y bueno, también Romanos capítulo 2, vamos a leer. Y vamos a leer versículo 12 hasta el 16. Porque todos los que sin ley han pecado, eso habla de los hombres que vivieron bajo el total
empeño, digamos, de su conciencia, no tenían la ley que los judíos tenían. Pero dice, todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Así se dirige a los hombres morales. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Allí entonces nos faltaba la voz de la conciencia, que juntamente con las operaciones de la providencia de Dios en el mundo, invitaban a los hombres a buscar algo, buscar las cosas de Dios, mirar hacia arriba. Realmente el capítulo 2 de Romanos indica que algunos, perseverando en bien hacer, dice, buscan gloria, honra e inmortalidad. Y desde luego es porque sus obras evidenciaban que su corazón estaba dispuesto a recibir la revelación que Dios les diera, lo que haría posible que recibiesen más luz, como en el caso de Cornelio. Eso también está. Cornelio era un varón que no conocía el Evangelio, aunque era un hombre temeroso, es decir, era un prosélito, pero él no sabía nada de Jesucristo, de la redención, pero Dios miró su corazón y también le usó. Y eso es claramente una enseñanza de que Dios está al tanto de todos los hombres y que Él ha dado, como dice nuestro versículo, palpando para hallar a Dios, la providencia de Dios. Él conoce a los hombres, así que nadie puede engañar a Dios. También Hechos capítulo 10, vamos a leer el ejemplo de Cornelio, que justamente nosotros hemos leído ya en este libro. Versículo 1 y 2 de Hechos capítulo 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este es Cornelio. Él había sido enseñado por los judíos. Se unió Cornelio a los judíos, o sea, era un prosélito a la fe judía. Él se convirtió, pero no sabía nada de la salvación, de la obra de Jesucristo, y él era un gentil. Entonces, este es un claro ejemplo de que Dios está mirando. También el mismo capítulo 10 de Hechos, verso 34, dice hasta el 35. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Así es. Bueno, la responsabilidad personal de cada uno queda delante de quien solo puede escudriñar los corazones, y ese es Dios. Lo que hace Pablo aquí es señalar las características de las edades anteriores, antes de la misión del Hijo de Dios en el mundo, y que realmente esta misión tocaron a su fin
cuando se proclamó la venida del varón de Dios que él había designado. Así que los humildes podían tocar al Dios que no estaba lejos de ninguna de sus criaturas, pero se trataba de palpar en medio de la luz incierta del crepúsculo de la revelación de Dios por medio de sus obras. Ese es, hermanos, realmente Dios es justo. La luz crepuscular, este se refiere a la luz que ocurre durante el amanecer o el atardecer. No hay todavía una luz espléndida. Así es. Y bueno, los hombres, según lo que Pablo dice, podían buscar a Dios. Y eso es lo que creemos. Seguimos todavía en esta sección. Ahora entramos en la subdivisión que titulo En Él vivimos. Versículo 28 leo. Hablando todavía del Dios de las providencias frente a sus criaturas. Verso 28 de Hechos 17. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Bueno, en este versículo Pablo cita primeramente una frase de un poeta de los atenienses, y el poeta decía: en Él vivimos y nos movemos y somos, y añade una cita más de otro poeta: porque de Él también somos linaje. Esto primeramente nos hace entender que Pablo estaba bien versado en la literatura clásica de aquellos atenienses. Pablo era un hombre preparado realmente. Y si él podía utilizar así citas de poetas, podemos decir de segundo orden, de modo que si bien Pablo reaccionaba contra los males de la idolatría, él nunca hizo esa manera, esa reacción por una ignorancia. No era él un judío fanático, sino porque comprendía los funestos errores espirituales que se escondían bajo la faz sonriente de estas filosofías allá en Atenas. Así que Pablo no duda en aprovechar el concepto incompleto de estos poetas con el fin de elevarlo al plano de la revelación de la persona y obra del solo Dios a quien el apóstol Pablo proclamaba. De todos modos, las conocidas citas que presentó allí no podían menos que despertar quizás una simpatía de su auditorio, quitando algunos de los prejuicios en contra del predicador judío. Y así era Pablo, era astuto. Él tenía astucia divina. Él estaba poseído de la sabiduría celestial, era astuto. Entonces empleaba todo. Y seguramente en el Areópago ahí estaban, dice, este conoce, mira, está citando a nuestros propios poetas. Y aunque Pablo sabía que era incompleta o era solamente poesía del hombre, pero él iba a emplear para enseñarles a ellos. Entonces el apóstol Pablo subraya la relación esencial de los hombres con su Creador, siendo Él la fuente y origen de su ser, el sustentador de toda la vida y el movimiento de su propia criatura. Y esto también le impone sobre todo la obligación al hombre de buscarle y servirle. Y esto es tan importante que los hombres entiendan. Recordemos, hermanos, Pablo está hablando a gente pensadora, razonadora, gente que no conoce al Dios vivo. Qué poderoso mensaje.
Y así es, aprendemos de esto. Nosotros estamos en un mundo y ahora abundan realmente la ideología, la gente que no, que razona de Dios. Son como estos filósofos que querían vivir bien, pero lejos de Dios, o algunos querían sufrir, pero solamente porque no quieren eh, sufrir, digo, el atajarse de sus pasiones, pero solo eso es para para no llevar las consecuencias, no es porque quiera agradar a Dios. Y así es. Pero quiero también eh, aclarar aquí, cuando Pablo dice, porque el linaje suyo somos, empleó a un poeta allí, pero esta palabra se tiene que entender bien y considerarse a la luz de otros pasajes bíblicos. No pueden servir como base para la frase tan popular que siempre está equivocado en su intención. La frase de los hombres dice que todos somos hijos de Dios. Así que no tenemos que emplear de esa manera esta frase que emplea Pablo, porque el linaje suyo somos. Eso no quiere decir en ninguna manera que todos somos hijos de Dios. Realmente, cuando nosotros meditamos bien, el hombre nunca se va a extinguir como algunas criaturas animales, según se sabe, se ha extinguido, porque el hombre lleva el aliento de Dios. Eso no se dice de los animales, de las bestias, nada. Solamente en el hombre Dios sopló aliento de vida, dice. Y eso ya nos hace entender claramente que venimos de Dios. Todos somos criatura de Dios. No tenemos ninguna existencia aparte de Él. Pero la palabra hijo se eleva en el Nuevo Testamento a un plano muy alto. Esto significa una comunidad de vida esencial y espiritual y que solo se puede poseer mediante el contacto de fe con el Hijo Salvador, el Hijo de Dios. En el Antiguo Testamento Dios también emplea esta frase Hijo de Dios, y evidentemente en la historia del hombre, por ejemplo, en el capítulo 6 de Génesis dice que los hijos de Dios se mezclaron con los hijos de los hombres. Y esta frase, los hijos de Dios, sabemos que habla de aquellos que siguieron la línea de el que suplantó a Abel, porque su hermano la había matado. Es decir, los que siguieron la línea de sacrificar, de dar ofrenda con sangre. Ellos siempre reconocieron que necesitaban de la sangre para redimirse. Esos eran hijos de Dios. Y ellos experimentaron el nuevo nacimiento, pero no en la manera de nosotros como la iglesia. Eso tenemos que entender. Ellos no eran la nueva creación de la iglesia que hoy nosotros somos, pero sí tuvieron que experimentar un nuevo nacimiento. Fueron hijos de Dios. La revelación de la palabra de Dios para su tiempo les hizo hijos de Dios. Así que, no porque Pablo emplee ante estos atenienses la frase linaje suyo somos, significa que todos son hijos de Dios. Cristo, frente a los judíos que querían matarles, les negó el derecho a llamarse hijos de Dios, indicando que no llegaban siquiera a ser hijos de Abraham, ya que su actitud e intenciones obedecían a móviles completamente ajenos tanto a la vida de Dios como a la sumisión de fe del patriarca. Jesús le dijo a ellos que ellos eran hijos, pero del diablo. No, eran hijos de Dios. Qué duro. Y así ellos, los judíos, los fariseos de aquel tiempo, y
Tenían ese pensamiento, somos hijos de Dios, somos hijos de Abraham, pero no tenían nada de eso. Podemos leer Evangelio de Juan capítulo 8. Evangelio de Juan capítulo 8. Dice así. Vamos a leer desde el verso 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Muy bien, aquí está la frase que el Señor le dice a ellos. Así que, hermanos, en el Nuevo Testamento la frase Hijo de Dios está limitado solamente a quienes reciben a Cristo por la fe, siendo renacidos por la voluntad del Padre, por la obra del Espíritu Santo y no por intervención de la carne. Evangelio de Juan capítulo 1 vamos a leer también. Capítulo 1 dice así, leo en el verso 11 al 13. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Allí está. Para ellos esta frase, hijo de Dios, puede ser dicho. Bueno, y hasta ahí entonces llega esta sección que les dije, el Dios de las providencias frente a sus criaturas. Hemos visto, hermano, cómo Dios realmente, por lo menos un poquitito, porque si alguno va a meditar y buscar más, va a encontrar muchas riquezas en estos versos. Ahora, vamos a pasar a otra sección, y esta sección vamos a titular La gran crisis de la humanidad, versos 29 al 31, Hechos 17, 29 al 31. Dice así, 29 al 31. La gran crisis de la humanidad.
El título, este es el título que le pongo. Leo 29 al 31. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Bueno, dice el apóstol Pablo, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. La deidad no puede plasmarse dentro de las obras artísticas de los hombres. Pablo no pierde de vista la parte práctica de su exposición. Y tras los elevados conceptos de la deidad que él ya ha adelantado, vuelve a recalcar el grave error de la idolatría al tratar de representar al único Dios, al ser espiritual y creador y sustentador de todas las cosas, con las obras de arte trabajadas en metales y piedras preciosas. No importa que estas obras sean, por ejemplo, de Fidias. Él fue un escultor griego, o Apeles, un pintor griego, famosos, conocidos. Estos no hacen más que dar plasticidad a la imaginación del artista, que nada puede saber de la realidad de Dios. La idolatría tiende a rebajar progresivamente la sensibilidad espiritual de los hombres, de estos propios adoradores, ya que rinden culto al producto de la mente depravada de un pecador. Y no solamente eso, se asemejan al objeto de su culto, iniciándose el funesto espiral descendiente que describe el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, verso 18 al 32. Así que el apóstol Pablo presenta aquí, hermano, esto, que no se puede comparar ni asemejarse a este Dios a lo que el hombre imagina. Y voy a leer esto en Romanos 1. Quizás algunos saben, pero algunos no. Y los que ya saben, podemos leer cuidadosamente y Dios sigue añadiendo más. La culpabilidad del hombre se presenta en el capítulo 1 de Romanos, verso 18 en adelante. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. ¿Qué sucedió? Sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¡Qué pena! Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahí está, como les dije hace rato. Ese es el espiral descendiente de la idolatría.
Dice que cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y así es. Bueno, volvemos a Hechos capítulo 17. En este lugar Pablo no analiza el proceso, sino que se esfuerza por elevar la mirada de personas inteligentes a considerar al Creador en su espiritualidad y eternidad, diciendo en efecto, si la raza por su naturaleza pertenece a Dios, es obligación moral buscarle espiritualmente, comprendiendo que lo material, por artístico que sea, es completamente inadecuado para representar lo divino, al Dios eterno. Eso es lo que Pablo quiere hacerles entender a ellos. Bueno, en esta división, la gran crisis de la humanidad, quiero presentar la primera subdivisión, el clímax del mensaje del apóstol Pablo. Versículos 30 y 31, vuelvo a repetir. Hechos 17, versos 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. En los versos 30 y 31, el apóstol llega al punto culminante de su alocución. Dios, dice, disimulaba o miraba por encima los tristes tiempos del auge de la idolatría, nacida de los perversos razonamientos del hombre caído. Pero ya había ahora comisionado a Pablo y a sus colegas para proclamar una crisis de juicio y de redención en la historia de los hombres. Los complicados sistemas de culto pagano, dando por fruto las depravadas costumbres morales y sociales de entonces, no podían permanecer menoscabados para siempre, siendo ajenos a cuanto exigía la verdadera relación entre Dios y sus criaturas. De modo que Dios había fijado, dice, un día de juicio en el cual todo el proceso histórico, además de todo ser humano con ello, había de ser examinado y juzgado con absoluta justicia. Dios le comisionó a Pablo. La historia no consistía en una sucesión sin fin de ciclos análogos, sin solución de los problemas relacionados con la vida de la humanidad. Según el pensamiento de algunos filósofos de aquel tiempo, ellos decían así, que la historia no consistía en una sucesión sin fin de ciclos análogos, sin solución de los problemas relacionados con la vida de la humanidad en el tiempo y el espacio, sino que desembocaba a una crisis por la intervención del árbitro moral del universo. Ese es el Dios eterno. Él había designado al juez, quien, enlazado ya con la humanidad, ese Dios hecho hombre, el varón, él era el varón cuya excelsa categoría se evidenciaba por el hecho de haber sido levantado de entre los muertos, dice el apóstol Pablo, así le predica a ellos. En vista de esta intervención de Dios en la historia, convenía que los hombres se arrepintiesen al oír el anuncio de estos nuevos tiempos y el cambio de la época. Tal es el resumen del final del mensaje en la forma en que lo tenemos. Yo no sé si está abreviado
pero el Espíritu Santo así inspiró a Lucas. Bueno, entonces la primera subdivisión de esta sección, la gran crisis de la humanidad, es el clímax del mensaje. Ahora vamos ya a la segunda. Los sabios frente al concepto del juicio. Los sabios frente al concepto del juicio. Leo nuevamente, hermanos, versos 30 y 31 de Hechos 17. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Los sabios en Atenas habrían seguido con interés el desarrollo general del discurso hasta este punto. A pesar de ciertas declaraciones que ponían en evidencia la flaqueza del sistema epicúreo como el del estoico, puesto que la altura filosófica de todo era tan evidente allí. Pero la frase culminante exigía una decisión frente al mensaje divino de este predicador judío. Contenía conceptos ajenos a toda su manera de pensar y vivir, y no pudo por menos que levantar oposición, a no ser que los oyentes buscasen seriamente el camino de luz. Podemos hacer una pregunta: ¿qué era aquello de arrepentirse? Los epicúreos buscaban la tranquilidad humana dentro de lo material, y si bien querían frenar las pasiones, no era por considerarlas como malas, sino como solo con el fin de evitar su secuela de turbaciones e inconvenientes. Si la voz de la conciencia les molestaba, su filosofía les impelía a ahogarla. ¿Cuán inconveniente les sería apreciar el pecado como una ofensa contra un Dios de justicia? Y yo pienso, hermano, en estos epicúreos. Miren, ellos buscaban la tranquilidad humana dentro de lo material y querían frenar las pasiones, por ejemplo, vivir en manera pecaminosa, pero no es porque consideraban algo malo, sino no querían simplemente traer consecuencias. ¿Cuántos viven así hoy? Su propio Dios es Él otra vez al final. Cuán inconveniente les sería apreciar el pecado como una ofensa contra un Dios de justicia. También los estoicos, que se gloriaban en su propio valor y entereza de ánimo, habían de confesar sus pecados como mujeres asustadas. Cuán difícil es que los ricos en sabiduría humana entren en el reino de los cielos realmente. Qué cosa realmente. Dionisio y algún otro, conscientes ya del fracaso íntimo de sus vidas en lo moral y espiritual, vislumbraron un rayo de esperanza hasta en el pensamiento del arrepentimiento y del juicio. Pero entre los demás se iniciaba ya una carcajada de incredulidad burlona. ¿Y qué habían de pensar en cuanto a un día de juicio universal para todos los hombres? Según las leyendas griegas, la parca, las tres deidades hermanas, específicamente Cloto, Láquesis y Atropos, ellos tenían figuras de viejas, y la primera era la que hilaba, la segunda devanaba y la tercera cortaba el hilo de la vida. Según la parca,
Dice su leyenda, ellos podían perseguir a quienes habían traspasado ciertas normas sociales y religiosas, pero no figuraba en parte alguna el concepto de un trono de justicia frente al cual los hombres tendrían que dar cuenta de sus obras en todo, en todo el sentido moral. ¿Qué palabra, hermanos, Pablo les presenta? ¿Qué aire de apostasía, de incredulidad, de aquellas cosas anticuadas para muchos Pablo les habló? Pero él estaba lleno de la unción, lleno del poder, y sabía que la palabra es la que obra. Entonces, vamos a seguir en otra subdivisión todavía: los filósofos ante el varón resucitado. Aquí leo el verso 31 de Hechos 17. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Y quién sería aquel varón establecido por juez, acreditado según este extraño judío, por haber resucitado de entre los muertos? Dionisio y los humildes que creyeron habían de escuchar cosas maravillosas acerca de él, pero los otros no tenían interés alguno en un Mesías hebreo, repugnándoles la idea de la resurrección de entre los muertos. Admitirían gustosos la supervivencia del alma en el sentido nebuloso e impersonal de su filosofía. Pero para ellos lo material era algo inferior, la cárcel del espíritu, y nada sabían del alto concepto de la personalidad completa del hombre, compuesta de cuerpo, alma y espíritu, creada a la imagen y semejanza del único Dios, aquel Dios que quería bendecirles, aquel Dios que quería salvarles. Ellos no sabían nada de estas cosas. A nosotros nos extraña el anuncio del día de juicio en lugar de la gracia y de la redención. Parece que Pablo lanza con todo el juicio y puede ser extraño, pero enfatiza la crisis que había de cambiar los tiempos de ignorancia en otros tiempos de responsabilidad y de oportunidad. De hecho, hermanos, la enseñanza apostólica insistía a menudo en la obra de juicio que Dios había encomendado en las manos de su Hijo, quien además era el Hijo del Hombre, constituido como juez perfecto por ser Dios y hombre a la vez. ¿Qué mensaje, hermanos, nosotros tenemos? Los hombres tienen que creer que Dios envió a su Hijo y que el hombre Jesús es Dios. Los hombres eso tienen que creer. Hay tantos pasajes en la Biblia que uno puede leer. Ya Daniel en su visión contempló al Hijo del Hombre. Daniel 13. Voy a leer Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Y este es el verso 13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio a este hijo de hombre, le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Impresionante la visión de Daniel. Y tengo muchos pasajes, pero usted puede leer Evangelio de Juan 5:27, Hechos 10:42, Mateo 24,
También el capítulo completo de Mateo 24, si quiere leer Hechos de los Apóstoles en capítulo 2, allí Pedro anuncia que Jesús resucitó, que Él es Dios. Y así hay tantos pasajes. La obra de juicio es el anverso de la medalla de la obra de redención. Pues el Dios de amor y de gracia salva a los humildes por medio de la obra de justicia ya realizada por un Redentor, quien tiene necesariamente que implantar su reino sobre una base firme de rectitud. Así que los filósofos ante el varón resucitado. Ahora, vamos a continuar. Quiero terminar este capítulo. Un poco más extenso va a ser hoy, pero con mucha paciencia usted puede escuchar todo. Los tiempos de ignorancia, verso 30. Quiero hacer un pequeño retroceso aquí. Hechos 17, verso 30. Los tiempos de ignorancia. Este es un título todavía, subtítulo de mi sección que ya he titulado con ustedes, La gran crisis de la humanidad. Bueno, los tiempos de ignorancia, verso 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora, dice, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienta. La frase Dios pasó por alto o miró por encima los tiempos de la ignorancia ha de entenderse en su contexto y a la luz de otras escrituras también. No quiere decir, desde luego, que durante aquellos tiempos Dios había arrinconado los eternos principios de su justicia y que Dios no hizo justicia, no. Lo que dice es que no había llegado aún la hora en el programa divino para manifestar el pecado en toda su fealdad, con el fin de efectuar la limpieza y ofrecer el perdón por medio de la obra de la cruz. Cada uno sería juzgado según los principios que ya hemos meditado, pero en cuanto a la historia de la raza, Dios no había intervenido directamente, pero Él tenía en su mente, y realmente este cordero ya fue inmolado desde el principio del mundo. Qué importante, hermanos, Dios conoce todo. Dios miraba, su mirada estaba puesta en su querido y amado Hijo, en ese hombre de su deseo, en el hombre que Él tenía programado ya. Y todavía simplemente no llegaba el tiempo, pero hay tantos pasajes en las Escrituras que nos dicen, hermanos, que Dios estaba reconciliando consigo al mundo en Cristo. Dios estaba deleitándose en la obra de la redención y miraba la sangre que su Hijo derramaría. Así dice 2 Corintios 5, versos 18 y 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos entregó a nosotros la palabra de la reconciliación, la obra expiatoria de Jesucristo. Por supuesto, estas son palabras que no podemos del todo dimensionar, porque nosotros somos tan pasajeros, pero podemos entender un poquito, ya que Dios se complace en la obra de su Hijo, entonces podemos entender cómo Dios miraba y se regocijaba en la sangre que su Hijo derramaría, pero literalmente Dios cuenta las cosas que no son como si fuesen. Dice Romanos capítulo 3, verso 24, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso, o también otra versión dice, a quien Dios propuso. La palabra puso o poner en el griego
proponer como propiciación por medio de la fe en su sangre. Para manifestar su justicia, Dios propuso como una propiciación o para aplacar por medio de la fe en la sangre de Jesús para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Noten allí en su paciencia. La misma carta a los Romanos dice que Dios tiene riquezas de paciencia, de benignidad y de bondad. Dios en su paciencia, dice, pasó por alto los pecados, pero con la mira, en el verso 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Qué lindo, hermanos. Así Pablo les dice a ellos: gracias al Señor, los tiempos de ignorancia. Y vamos a meditar ahora versículos 32 al 34. Esta parte se titula, ya es otra sección, los filósofos frente al Evangelio. Verso 32 al 34. Hechos 17, 32 al 34. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así salió Pablo del medio de ellos. Mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Muy bien, los filósofos frente al Evangelio. La primera subdivisión es las reacciones de la mayoría. Las reacciones de la mayoría, en el verso 32 y 33. Dice: cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de medio de ellos. Sin duda, en estos versículos Lucas insinúa que el Evangelio no fue comprendido en general por los sabios atenienses. Estos sabios formaban la aristocracia intelectual del mundo greco-romano. Pero no vemos la repulsa fulminante que algunos han deducido en este pasaje. O sea, tampoco ellos desecharon escuchar. Algunos se burlaban al oír hablar de la resurrección de entre los muertos, pero también algunos creyeron, y podemos pensar que la reacción de la mayoría se representa por el dicho evasivo: te oiremos acerca de esto otra vez. Quizás quedaron impresionados por el extraño y elocuente discurso, comprendiendo que Pablo distaba mucho de ser un mero palabrero, como ellos pensaban al principio. Tenían aparentemente interés para seguir en otra oportunidad escuchando las doctrinas, quizá en otra sección o sesión en el Areópago. Muchos percibían algo importante y excepcional en lo que Pablo había expuesto. Sin embargo, vislumbraban en el mensaje tantos factores ajenos a su manera de pensar. Estos factores entrañaban hondos peligros para las costumbres de la patria en aquel tiempo, de las cuales ellos eran los guardianes oficiales. Entonces pocos se atrevían a seguir la pista luminosa que el apóstol había señalado. Y realmente se cumplió lo que más tarde Pablo había de escribir a los corintios en cuanto a la vocación cristiana. Primera a los Corintios 1:26 dice: no sois muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles. Realmente así es. Ellos no querían entregarse. Y también escucharon todo y dice: en otra oportunidad te vamos a oír.
Muchos hacen lo mismo hoy. Dice que Pablo salió de en medio de ellos, en el verso 33. Es probable que Pablo les mirase a ellos de forma que expresara su poca estima por la sabiduría de este mundo. Y más bien Pablo sentía compasión por las almas cegadas por estas filosofías, por la sabiduría del mundo, y salió de ellos. Qué pena, ¿verdad? Ahora, la segunda subdivisión de esta sección, los filósofos ante el Evangelio, encontramos en el verso 34. La fe de los pocos. Hechos 17:34. Mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Pero algunos sabios realmente escucharon, porque Dionisio era un Areopagita de Atenas. Él era un sabio, él era un grande, era uno de los que estaba dentro del consejo de los hombres de reconocida posición y destacados méritos en la sociedad de los atenienses. Él era un areopagita. Él estaba en ese discurso, en el Areópago. Areópago, habíamos dicho, monte de Marte. Allí estaban los pensadores, los grandes, y Dionisio era uno de ellos. Pero él creyó. Dice, más algunos creyeron. Quiere decir que otros también creyeron, aparte de Dionisio y de Dámaris. Se adhirieron a Pablo y que pertenecían probablemente a los mismos círculos cultos de esa sociedad. El Espíritu Santo aquí presenta también a Dámaris, esta mujer. Es una extraña declaración porque las mujeres casadas atenienses no solían presentarse en lugares públicos, ya que se ha pensado que podría pertenecer a la clase heteras, mujeres cortesanas que a veces eran cultísimas y ejercían gran influencia en los círculos sociales de aquella ciudad, los círculos políticos, sociales. De hecho, que esté allí Dámaris no es cualquier cosa, porque estaba en el Areópago. Sin embargo, Dionisio, el nombre Dionisio quiere decir divinamente tocado. Bueno, este nombre, cuando le pusieron ese nombre, por supuesto, ellos no estaban pensando en el Dios único y verdadero, ¿no? Ellos estaban pensando supersticiosamente. O sea, ellos dijeron, este es divinamente tocado. Pero concuerda muy bien aquí. Dionisio indudablemente era un juez, un importante, un personaje respetado en la corte ateniense. De hecho, hay una historia, esto está en la historia, y que habla de Dionisio. La historia de la iglesia declara que Dionisio, cuando estaba en Heliópolis, Egipto, en el tiempo que Jesús fue crucificado, él observó la tiniebla sobrenatural que sobrevino, y él exclamó: oh, el Dios de la naturaleza, dice, ¿está sufriendo o está simpatizando con uno que sufre? Esa fue la palabra que Dionisio dijo. Esta está en la historia. Sin embargo, la historia también presenta a Dionisio como un cristiano devoto, y él fue quemado como un mártir por la verdad en el año 95 después de Cristo. Dionisio se convirtió a Jesucristo. ¡Qué poder del Evangelio! Divinamente tocado. También Dámaris quiere decir pequeña mujer, o también significa un yugo.
una esposa llevando un yugo también significa. Dámaris debió haber llegado a ser una notable personaje cristiana en la ciudad idólatra de Atenas, igual que Dionisio. El Espíritu Santo emplea y hace figurar estos nombres. Yo creo firmemente, hermano, Dionisio fue un hombre entregado, habla de los hombres siendo tocados divinamente, porque eso es lo que sucede cuando el hombre se convierte. Y Dámaris, por otro lado, sin duda para mí, ella representa a los creyentes fieles. Esa pequeña mujer o pequeña compañía, porque eso es lo que quiere decir Dámaris. Pequeña mujer o un yugo, una esposa llevando un yugo. Ella es pequeña aparentemente cuando es comparada con las demás del mundo. No tiene miedo de trabajar asiduamente y lleva la carga. Ella está llevando un yugo. Proverbio dice que su precio es superior a los rubíes. Así es, hermano. Y estos hombres se convirtieron, y esta mujer también. Y hay algunos más, dice, pero no se menciona. Así que aquí tenemos el templo verdadero. Nada se dice aquí de una formación de una iglesia en Atenas, pero habiendo un grupo de convertidos, la iglesia, según la sencillez de aquellos tiempos, ya existía la iglesia, porque el número era lo de menos. De hecho, aquí se presenta dos números, un número suficiente de testimonio. Donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos, dijo el Señor. Mateo 18, 20. Aquí concluye entonces el capítulo 17, con el discurso de Pablo en Atenas. Grande riqueza hemos sacado y hay mucho más, hermanos. Vamos a dejar aquí en esta hora. Que el Señor les siga bendiciendo a todos.